aquí pueden verlo más claramente, esto es cuál es el efecto de impuestos y transferencias directas, o sea, solamente cuánto se reduce la desigualdad del ingreso de mercado hasta el ingreso disponible en puntos de Gini. Entonces, los países que están arriba de México, en este caso, son países que son los comparables, porque son los que tienen el ingreso por habitante en poder de paridad de compra similar al de México. De hecho, México lo tiene más alto y México redistribuye menos. El país que más redistribuye en nuestra muestra es sin duda Sudáfrica. Aún después de toda la redistribución, es el más desigual que todos, y más desigual que el más desigual antes de redistribuir. Entonces, por más que se haga un gran esfuerzo, Sudáfrica tiene, digamos, barreras estructurales para lograr la reducción de la desigualdad. Ahora veamos qué pasa con la pobreza. Aquí tenemos dos efectos. Uno es el efecto de los impuestos directos, que es la línea azul, impuestos directos y transferencias directas. ¿Cuánto cae la incidencia de la pobreza? Medida aquí con la línea internacional de $2.50 por día en poder de paridad de compra, para hacerlo comparable. ¿Cuánto cae la incidencia? Acá nada más les muestro la incidencia, o sea, la proporción de pobres, antes y después de los impuestos y las transferencias directas. Esa es la línea azul. Y ahí ven México otra vez. Bueno, hay una cosa muy interesante. Fíjense en las líneas rojas. ¿Qué son las líneas rojas? Eso es lo que les decía hace un rato. No siempre baja la pobreza con la política fiscal. A veces también sube la pobreza con la política fiscal. Dramático. Brasil. En Brasil, cuando uno añade el impacto de los impuestos al consumo, la pobreza termina siendo más alta que la pobreza de mercado. Por más que Brasil redistribuye mucho a través de su Bolsa Familia y otros programas de transferencias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Brasil tiene un sistema de impuestos, en realidad no tiene mucho IVA, ¿no? Tiene un sistema de impuestos en cascada que van a través de los estados. Total que el maíz y el frijol y el arroz, porque ahí es lo que comen, pagan 19% de impuestos. Entonces, obviamente, la canasta básica de Brasil es muy onerosa para la población pobre. Un hecho sabido, pero no se puede reformar porque tendrían que poner de acuerdo a todos los gobernadores para poder acabar con ese sistema. Entonces, las transferencias en Brasil están continuamente compensando algo que está pasando por el lado de los impuestos. Por eso las expanden, ¿no? Agregaron al Bolsa Familia el Brasil cariñoso, el Brasil sin miseria, porque hay gente que no recibe Bolsa Familia, igual tiene el efecto de empobrecimiento. Creo que nuestros resultados con otro indicador muestra que alrededor de un cuarto o un tercio de los hogares se empobrece por la política fiscal. ¿Okay? Tanto que termina dominando y la pobreza medida con la incidencia sube. Ahora, no es el único país. Todos los que tienen la línea roja mirando hacia la derecha son crecimiento. Mirando hacia la derecha, no, ustedes lo están mirando hacia la izquierda, ¿no? Perdón, bueno, la roja, miren la roja. Eso quiere decir que incrementó la pobreza postfiscal por los impuestos indirectos. Conste una cosa, un mensaje que quiero que quede muy claro para todos nosotros, porque a mí también me costó aprenderlo, porque nos tenemos muy clavado en la cabeza que si algo es progresivo va a ser bueno para los pobres. No. Un impuesto puede ser igualador y al mismo tiempo subir la pobreza. De hecho, los impuestos al consumo en Brasil no son desigualadores, no suben la desigualdad, pero sí suben la pobreza. ¿Por qué? Porque la desigualdad es un concepto relativo. Entonces puede ser que los más ricos paguen relativamente más, pero los de abajo lo que pagan es tanto que los hace más pobres. Entonces ese mensaje es muy importante en toda la discusión que hay, por ejemplo, México, sobre la eliminación de las exenciones.
Ese es el tipo de análisis que hay que hacer, no el análisis solamente distributivo, el análisis sobre los niveles de ingreso, ¿ok? Bueno, lo que a mí me pareció terrible, o sea, de todo este trabajo que hemos hecho hasta ahora, es que en Etiopía también pasa. Es más, en Etiopía hasta los impuestos directos aumentan la pobreza porque tienen impuestos directos a la tierra y le cobran a quien tenga un arbolito. O sea, tienen capacidad de recaudar, pero claro, es un país que tiene un ingreso por habitante de $1.000 aproximadamente en poder de paridad de compra, y como le decía, 95% de las personas tienen menos de $4 diarios, 85% menos de $2.50, ¿a quién le van a estar cobrando impuestos? Pues tienen que cobrarle a los pobres, pero los pobres terminan más pobres. En Sri Lanka también pasó eso, en Armenia pasa eso. En América Latina, en donde pasa es en Brasil y creo que también es en Guatemala, Bolivia, pero también, ¿no, Guatemala no está ahí? Sí. Guatemala también, sí. Sí, Bolivia también. Y pero por distintas razones, ¿no? O sea, pero en Brasil está muy claro y bueno, en México no. Ahora, ¿por qué no? Conste que aquí también tenemos los efectos de los subsidios indirectos. Puede ser que esto sea muy sintomático de un periodo en México, que es cuando se aumentaron los subsidios otra vez a los combustibles por el choque que hubo sobre el precio de los combustibles en el 2008. Entonces, esto a lo mejor es un resultado de sui generis, pero en México la pobreza postfiscal se sigue bajando, igual que la que es con impuestos y transferencias directas, ¿no? Bueno. Para mí es una de las gráficas que estoy llevando a todos lados, porque quiero que la gente se dé cuenta de lo que pasa con el cuidado que hay que tener con todos los impuestos indirectos en términos. No quiere decir que no haya, o sea, nada más pasa esto, ¿qué hacemos para que no les pase a los que están más abajo? Eso es todo lo que estoy planteando. Bueno, esta es una medida de efectividad redistributiva, no es de eficiencia, es de efectividad. Nada más lo que estamos viendo es cuánto baja la desigualdad si lo dividimos por el porcentaje que ese país gasta en transferencias directas, creo que es el azul, o las transferencias totales como proporción del PIB. Entonces, cuanto más alto quiere decir que más puede reducir por lo que gasta en proporción al PIB. En ese sentido, México no sale mal, está entre los altos. Y no necesariamente es una medida de decir que eso es como hay que hacer las cosas, porque no solo la política fiscal está destinada a hacer redistribución, tiene otras funciones, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es uno de los elementos de efectividad. Bueno, de los resultados que vimos antes, ¿qué es lo que puede explicar la heterogeneidad? Por cierto, todo es muy heterogéneo. Esa es una de las cosas que también nosotros cuando empezamos a trabajar sobre América Latina, el primer mensaje era, no existe América Latina como región, existen países y cada país tiene una historia diferente cuando empezamos a ver esto. Entonces, añadiendo los países que añadimos del Asia y del África y de Medio Oriente, también se ve lo mismo. ¿De qué depende el efecto de la política fiscal en el ámbito redistributivo? No en la reducción de la pobreza, eso es otro. El redistributivo depende del tamaño del Estado y de su progresividad. Entonces, vamos a ver primero ahora cómo se comparan los distintos países en términos de tamaño del Estado, relacionando sus gastos al PIB y sus impuestos al PIB también. Entonces, esto es gasto primario. Gasto primario es el gasto sin incluir el servicio de la deuda, sin incluir los pagos de intereses de la deuda. A PIB es hasta donde llega el azul oscuro, no solo el azul oscuro, eso está mal, es hasta donde llega el azul oscuro. Y el gasto social, sí, es esa parte más clara dentro de cada uno de los rectángulos. Los puntos rojos son el ingreso por habitante en poder de paridad de compra. Ahí pueden ver a México, lo señalo con la flecha negra otra vez. México tiene el PIB por habitante más alto en poder de paridad de compra, pero como tamaño del Estado es relativamente de los medianos chicos, ¿no? Los grandes son
Brasil, Armenia, Sudáfrica. Si tuviera Argentina, Brasil y Argentina tienen un gasto primario a PIB del orden de 40%. En México es alrededor del 24%, ¿no? Obviamente de los más chiquitos es Guatemala, como sabemos, son estados que no existen más que para un grupo, ¿no? La composición de los impuestos, bueno, México sabemos que en términos de la recaudación propia de impuestos es baja, y bueno, sale ahí muy bajita, sale más baja de todas, ¿no? Y la composición, o sea, la composición, la parte más oscura de los rectángulos es la parte que conforman los impuestos directos y las otras los indirectos, ¿no? Ahí también pueden ver una gran variedad de estilos, digamos, de recaudación. El que recauda más en términos directos, incluso como proporción, es Sudáfrica. Sí. De hecho, Sudáfrica como modelo redistributivo es bueno, sí, en términos, digamos, pero parte de unas desigualdades brutales, ¿no? Pero no es malo su esquema, porque tiene poca inequidad horizontal también. Brasil también recauda bastante directos, pero menos, ¿no? Y bueno, entonces tienen aquí toda la gama. Y luego está la composición del gasto social, y ahí también hay bastante variación. Las transferencias directas son importantes otra vez en Sudáfrica y Brasil. En los países desarrollados en general las transferencias directas ocupan un papel muy importante, entonces los más parecidos aquí en términos comparativos a los países desarrollados son Sudáfrica y Brasil en ese sentido. En México, curiosamente, a pesar de que México es tan conocido por el programa de transferencias condicionadas oportunidades, es un programa relativamente chico cuando se empieza a ver qué pasa en otras partes del mundo, en cuanto a cuánto gasta del PIB y también la cobertura de la población en pobreza. Entonces también, por ejemplo, para mí fue una novedad. Yo no sabía eso hasta que empecé a comparar con otros países, y les voy a mostrar un poquito más adelante. Progresividad. Bueno, hay distintas maneras de medir la progresividad. No voy a entrar, esa sí es una parte más complicada, así que me voy a permitir ser un poco desprolija con esto. Para los que son, digamos, conocedores del tema, seguro lo van a notar, pero no quiero entrar así en todas las explicaciones. Lo que les puedo decir es que nosotros hemos trabajado con el tema de progresividad con definiciones muy claras. Porque hay un tema que nos dimos cuenta que, por ejemplo, en México era muy común que a los impuestos los trataban de una manera y a las transferencias de otra, ¿no? Entonces, las transferencias, o sea, los impuestos, las exenciones al IVA se consideraban regresivas porque la proporción que beneficiaba a los más altos ingresos era alta. Pero no se comparaba con su participación en el ingreso. Entonces, es una medida que en realidad estaban haciendo una comparación no con lo que se debiera comparar. Es cierto que las exenciones benefician a quienes consumen más, pero no es cierto que sea regresiva la exención. Las exenciones en México son progresivas, ¿no? Entonces, temas aparte. Pero nosotros uniformamos porque lo que nos dimos cuenta es que no solamente en el discurso político, sino que hay a veces un tratamiento en la literatura diferente de lo que es regresivo para los impuestos de lo que es para las transferencias. Entonces, para las transferencias generalmente se mide con respecto a, se llama neutral a la diagonal, o sea que todo el mundo tendría que recibir la misma proporción si fuera neutral. Para los impuestos, neutral es cuando coincide con la curva de desigualdad del ingreso prefiscal. Bueno, nosotros dijimos, no, para nosotros vamos a trabajar todo lo que está por debajo, si es un impuesto, por debajo de la curva de desigualdad, de la curva de Lorenz se llama, de ingreso prefiscal, todo impuesto cuya curva de concentración está por abajo es igualador, todo es desigualador, y para las transferencias es lo opuesto. Y las transferencias que están por encima de la diagonal, para nosotros son transferencias no solamente
progresivas, sino también pro-pobres. Son progresivas en términos absolutos. La diferencia es que las progresivas en términos relativos, la transferencia disminuye con el ingreso en términos relativos al ingreso de cada decil. En las transferencias que cuando las grafican están como progresa, va a salir arriba de la diagonal, la transferencia en términos absolutos cae para cada decil. Esa es la diferencia. ¿Bien? Pero las dos son igualadoras, además que una es mucho más igualadora, obviamente, las progresivas en términos absolutos. Pero aquí lo que estamos viendo es que los impuestos directos y contribuciones son progresivos, o sea, la incidencia va subiendo con el ingreso, y eso es en general, se encuentra en todas partes. ¿Cuándo se desagrega el impuesto a las personas físicas de las contribuciones? Ahí las historias no son límpidas, porque aunque terminan siendo igualadores en términos globales, no son igualadores en cada segmento. Entonces, en algunos países, por ejemplo, las contribuciones pueden ir en aumento hasta el 9º decil, como en proporción a los ingresos, y bajar en el último, porque ahí hay menos trabajadores que pagan impuestos, porque el ingreso proviene del capital, digamos, en el último decil. Bueno, esta es la incidencia de las transferencias directas. Los puntos naranjados, por cierto, son la proporción que cada país gasta en estas, ¿no? Entonces, son progresivas. Ahí puse Argentina porque Argentina tiene, o sea, ahora unos programas así que son súper generosos, una pensión no contributiva, que sube a la gente de casi cero ingreso a ser clase media baja, ¿no? Entonces, hay incluso mucho re-ranqueo con este tipo de pensiones, que se llama la moratoria previsional, porque es no contributiva, pero les da a todos los que no habían contribuido la oportunidad de tener esta pensión. Ven a México ahí, es progresivo, pero lo que aumentan los ingresos es menos. Estos son deciles, lo que tengo aquí, ¿no? Entonces el decil más bajo es el que muestra el mayor aumento, pero en términos relativos en el caso de México es menos, son progresivas. La incidencia de los impuestos indirectos es el primer país que está aquí, que es Bolivia, sí, Bolivia, otra vez. Bueno, Bolivia son regresivos, ahí los ven, o sea, pagan relativamente más los más pobres, primer decil, que a medida que va avanzando son perfectamente regresivos en Bolivia. Y en otros países ven que suben y bajan, o sea, no son perfectas los efectos. En el caso de México salen ligeramente progresivos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque en México, bueno, ahí están las exenciones y también la informalidad. O sea, nosotros, por cierto, sí incorporamos supuestos de informalidad, no son los impuestos estatutarios los que estamos replicando aquí, ¿no? Hay supuesto de informalidad. Este es el gasto en educación, nuevamente lo calculamos simplemente por cuánto se gasta en cada nivel educativo por estudiante y se lo adjudicamos a los hogares que dicen, mi hijo que desde tal edad va a escuela primaria, ¿no? Entonces, le vamos imputando esos valores y esto es lo que resulta. Como ven también, bueno, en varios países la incidencia para el decil más bajo es más alto, pero es progresivo en todos los casos. Y lo mismo en salud. En un momentito voy a entrar un poquito más en materia de la educación terciaria, porque sé que hay siempre mucho interés a ver qué pasa con dicha educación. Y en general es progresiva en términos absolutos, o sea que la transferencia promedio para el total del gasto en educación, en términos absolutos, en pesos, no en términos relativos al ingreso, va bajando con el ingreso. Esa es la primaria. La secundaria es progresiva en general, pero no necesariamente en términos absolutos, en términos relativos. Y la educación universitaria es progresiva en términos relativos en todos los países, menos en Guatemala y Paraguay. Es el único país donde es desigualadora. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Es que en proporción a los ingresos de las personas, aunque digamos el primer decil sean poquitas la gente que va a la universidad, en proporción a sus ingresos está recibiendo proporcionalmente más de lo que reciben los más ricos. En México, en todos los países menos Guatemala y Paraguay.
en el caso de México hemos hecho un análisis en el tiempo, que es el otro trabajo que les mandé, pero no tenemos tiempo de presentarlo aquí. Y es muy interesante esto, yo creo que aquí a Rolando en particular le va a encantar ese resultado. La progresividad del gasto en educación terciaria, en términos marginales, o sea, si comparamos 96, 98, 2000, 2002, ¿no?, va aumentando sistemáticamente y se está cada vez más acercando a la diagonal. Entonces, el gasto marginal en educación en México es progresivo, aunque el promedio sea progresivo al principio muy ligeramente, en el 96, a medida que avanza el tiempo es progresivo, francamente. Entonces, eso es un dato muy interesante. Este es el efecto redistributivo total. Te estoy hablando ahora nada más de desigualdad. Entonces, la línea gris, la curva gris, es la Lorenz, la curva de la distribución del ingreso de mercado, antes de todo. Y la que tiene rayas y puntitos, en negro creo que es, esa es con el ingreso final, o sea, cuando ya también incluimos la imputación de los gastos en educación y salud. Entonces, ese desplazamiento hacia adentro lo que nos muestra es cuánto se iguala la distribución con la política fiscal. En el medio vemos qué pasa con el ingreso disponible y el ingreso postfiscal y ven que es casi igualito. O sea que la combinación de impuestos y subsidios indirectos prácticamente no altera la distribución del ingreso disponible. Son neutros en ese sentido. ¿Ok? Volviendo a lo de la pobreza, aquí les muestro otra vez, el otro era distribución, esto es pobreza, nuevamente es la misma gráfica que antes, México sale bien librado en esto. Y Brasil, que siempre sale como el campeón porque Bolsa Familia es tan conocida, no sale bien librado con esto. Bueno, ¿qué factores limitan el poder redistributivo ahora de la política fiscal? Entonces, el espacio fiscal claramente es uno en algunos países, no en otros. Argentina y Brasil son estados grandes, son grandísimos, son casi OECD, ¿no? México y Perú, probablemente si uno quisiera aumentar la capacidad redistributiva, sobre todo a través de transferencia directa, sí se necesitaría más espacio fiscal, ¿no? Bolivia, por cierto, es un país de un estado mediano, pero a mí me llamó mucho la atención y a mi equipo de Bolivia le pregunté unas 500 veces si sus resultados, si estaban seguros de los resultados. ¿Cómo es que Evo Morales no redistribuye? Pues no redistribuye por este mecanismo. No sé cómo, pero por este mecanismo no. Es interesante. Aquí están los tamaños de los estados comparados ya para los países de América Latina, pero son las gráficas similares a las que les mostré antes. Bueno, ¿qué otro factor? Obviamente, en términos de las transferencias directas, lo que vemos en el caso, por ejemplo, de México y Perú es que hay una cobertura insuficiente de la población pobre. En México, el gasto de oportunidades, según las encuestas, llega a 2/3 de la población en pobreza extrema. Estoy utilizando la misma línea comparable, no la línea de pobreza de México, porque yo tengo que usar una comparable a través de los países. Pero también tenemos los datos con las líneas de los países, ¿ok? Lo hacemos de las dos maneras. Pero 2/3 partes, en cambio, en el caso de Brasil, se llega a un 85% y en el caso de las asignaciones familiares de Uruguay al 80%, en el caso de Argentina llega al 90% de la población pobre. También el tamaño de la transferencia